Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres. Continuamos con las conferencias principales con el profesor Julio Carrizosa Umaña, con la presentación Red de Ciudades Colombianas. Bueno, agradezco a Seid y especialmente a Gilberto Rincón y a Alejandra por esta oportunidad de hacer una breve síntesis ante esta audiencia de algunas cosas que hemos venido diciendo sobre las ciudades y sus problemas ambientales en Colombia desde hace varios años, que pienso que en este momento pueden ser útiles. He llamado la conferencia Estructura Urbana en Colombia. Y la estructura no es solamente lo que ha formado la red de ciudades, pero a menudo se olvida esa estructura. Y eso es lo que yo quiero hacer énfasis a lo largo de la conferencia, que la forma como se ha conformado la red de ciudades en Colombia obedece en parte a una estructura física y en gran parte, como dice en la primera diapositiva, o transparencia se llama ahora, a los suelos y al agua. En realidad, a lo largo de la historia de la conformación de la estructura urbana en Colombia, los suelos y el agua han tenido una gran influencia. Peter nos ha dicho que tenemos solamente 2 hectáreas por habitante. En realidad no tenemos tanto, porque parte de los 100 millones de hectáreas están cubiertos por selva y hemos decidido conservarla. En realidad tenemos menos de 1 hectárea por habitante. Y de esa hectárea por habitante, aproximadamente el 30% son montañas. Y en esas montañas es donde hemos construido las ciudades. ¿Y por qué ha pasado eso? En gran parte por el clima, en buena parte por los suelos, pero sobre todo por una serie de procesos que hemos sufrido en los últimos años. La guerra, el narcotráfico, la pobreza, son los procesos que se han agregado a esa estructura para llegar a lo que tenemos, que es en realidad extraordinario. Cuando yo nací en 1935, la ciudad de Bogotá tenía solo 350.000 habitantes. O sea que yo he visto construir una ciudad de 7 millones de habitantes. Vamos a la primera. O sea, son 50 millones de habitantes aproximadamente, el año entrante tendremos, dicen, en 102 millones de hectáreas. Sigamos. Y con una distribución muy curiosa. Como ya les he dicho, hemos decidido tener selva en más de 50 millones de hectáreas, pero esa decisión no ha sido simplemente algo romántico o algo demasiado lógico. Es que se sabe que en esas zonas que tienen selva los suelos son malísimos. Y se sabe por experiencia propia de quienes han tratado de hacer agricultura en esas zonas.
y en otra parte, que son toda la costa del Pacífico, no se ha hecho sino 3 ciudades muy malas, en muy malas condiciones. ¿Por qué? Porque es en la zona donde llueve más en el planeta. Llueve hasta 12 metros. Y eso a menudo lo olvidamos, o sea, hay una estructura de clima que realmente nos ha reducido a lo largo de la historia a concentrarnos en 2 regiones nomás de las 5 que tenemos, en la región andina y en la región caribe. Pero más del 75% está viviendo en las zonas urbanas, probablemente no sabemos muy bien porque no ha habido censos desde el año 2005, por diversas razones que ustedes probablemente se imaginan. Y como consecuencia de lo que ha sucedido, y teniendo en cuenta mucho la forma como se formó históricamente la nación, con una invasión que se realizó en el Caribe, eso tiene consecuencias. Una de las consecuencias es que el 25% de la población se acumula en el Caribe. Eso económicamente parece muy lógico, pero ante el cambio climático puede que signifique una gran cantidad de problemas como hoy hemos visto en Cartagena. En el Caribe, entonces, ustedes saben, quedan Cartagena y Santa Marta, 2 de las más bellas ciudades del Caribe, las que trataron de ser capitales antes de que Bogotá fuera capital y no pudieron por diversas razones de clima. Y queda Barranquilla, tal vez la única ciudad que podría tener un gran futuro industrial, pero que va a tener problemas en el cambio climático. Y más del 68% de la población vive en las montañas y en los valles interandinos. Y vive ahí porque siempre hemos buscado un clima mejor que el clima que hay en las zonas más bajas. Y como he mencionado antes, en algunas regiones como el Pacífico vive muy poca gente, menos del 3% de la población. Todo esto nos lleva a recordar muchas de las cosas que pensamos acerca de Bogotá. ¿Por qué se creó Bogotá a 2.650 metros de altura? Primero, el clima influyó. El clima, la posibilidad de enfermedades, y los españoles que llegaron se dieron cuenta que se estaban muriendo demasiado rápido en la zona del Caribe, buscaron un clima en donde hubiera menos plagas y encontraron una planicie rara en los Andes, en la cordillera oriental. Y esa planicie rara ha sido suficiente para generar tal fuerza política que a lo largo de todos estos 150 y pico de años no ha sido posible que la capital se pase a otra parte en donde económicamente tenga más lógica. Y como les he dicho antes, el caso del aumento de la población de Bogotá es un caso bastante único en el mundo, ¿no? Y los que lo hemos presenciado aún estamos asombrados de lo que ha sucedido, de cómo es posible que en medio de la guerra, de la corrupción, del narcotráfico, se haya construido una ciudad a 2.650 metros de altura, a cientos de kilómetros de ambos océanos. Y pocas capitales en el mundo, estoy seguro, han sido tan determinadas por los suelos y el agua, porque la mayoría de las grandes ciudades están en las costas, son muy pocas las capitales grandes que están en el interior. Y eso no es solamente
una decisión de los españoles que invadieron. Es una decisión también de los muiscas, que fueron los que descubrieron la altiplanicie, y que como no, en la altiplanicie no tenían oro, usaron muy conscientemente los recursos de suelo, empezaron a sembrarlos suficientes papas para alimentar al resto del país y tuvieron sal por una curiosidad geológica. Y además tenían aguas. ¿Por qué? Porque también dentro de las curiosidades del trópico hay una que pocos conocen, que es la convergencia intertropical de los vientos alisios y de los vientos del norte alisios y los vientos alisios del sur, que son las que producen lluvias. Y es una zona muy extraña que se va moviendo a lo largo de los Andes. Por eso es que tenemos agua acá, y porque tenemos unas zonas que se llaman páramos, en donde esa agua se puede acumular. No es que los páramos produzcan agua, es que en los páramos se acumula el agua. Y los conquistadores españoles, naturalmente, que empezaron a morirse de agua, de hambre y de sed en la costa, aquí encontraron praderas en donde curiosamente se podía producir trigo, y trigo no se podía producir en ningún otro sitio. Y todo esto ha llevado a una concentración enorme de dinero, de poder político y de conocimiento a 2.650 metros de altura. ¿Qué malo tiene eso? Entre las cosas que son malas están los hallazgos del IDEAM y que han sido publicados en el tercer informe sobre cambio climático. El cambio climático, el informe del IDEAM califica a Bogotá en riesgo muy alto, con presencia de altas amenazas, muy alta sensibilidad, alta vulnerabilidad y baja capacidad adaptativa. Ocupa el primer puesto en las ciudades vulnerables al cambio climático. O sea, en un país que ocupa el tercer puesto mundial en vulnerabilidad, Bogotá ocupa también un puesto inclusive más importante, más vulnerable que Cartagena, más vulnerable que Santa Marta. No lo dicen los ambientalistas, lo dice el instituto. ¿Y por qué? Porque la temperatura aumenta, porque la lluvia es incierta y porque estamos urbanizando los mejores suelos que nos podrían producir alimentos. Ayer hubo un informe del Departamento Nacional de Planeación aterrador, en que dice que ya Bogotá ocupa 48.000 hectáreas de suelos fértiles. Se estaban pensando que Bogotá solamente había urbanizado 35.000 hectáreas, pues se ha urbanizado 48.000 hectáreas de aproximadamente 120.000 hectáreas de la sabana de Bogotá. Y eso, según diría, eso pone en peligro la seguridad alimentaria para todos los que vivimos en la capital. ¿Y qué se puede decir sobre el cumplimiento de los ODS, de los 17 grandes objetivos en Bogotá? En realidad Bogotá ha servido de refugio durante la guerra. Y aunque Bogotá nunca ha podido tener una industria por su localización tan lejana de los mercados, Bogotá tiene un buen sistema comercial. Bogotá es una gran ciudad comercial y una buena ciudad cultural. Pero si uno observa qué ha pasado con los objetivos,
encuentra algunos puntos bien interesantes. El único objetivo logrado, pero en peligro, es el objetivo 6. Tenemos agua limpia, después unos esfuerzos gigantescos. Tenemos algún sistema de basuras, tenemos algún sistema de salud, pero tenemos un peligro grande que ha salido en los periódicos, que es precisamente las basuras. Y es posible que si cambia el patrón de lluvia en esta cordillera, tengamos un problema gravísimo de aprovisionamiento de aguas. Hay otros objetivos que se están logrando. El 5, igualdad de género, van bien, como lo atestigua esta reunión. Y hay, sin duda, hay una acción por el clima, como lo atestigua también esta reunión. Esta reunión no se hubiera podido hacer hace 20 años, hubieran llegado 10 personas. Pero la población aumenta, todo está cambiando, no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, si las ciudades del Caribe se dañan demasiado y si la gente que vive en las ciudades del Caribe se viene a vivir a Bogotá. No sabemos qué va a pasar si no se detiene la urbanización de la sabana y se urbaniza toda la sabana y se deja de producir leche en la sabana. Y hay cosas muy difíciles de lograr en Bogotá. Estos, finalizar la pobreza, que no tengamos nunca pobreza, que no tengamos hambre, no teníamos hambre, pero ya tenemos hambre, que haya trabajo decente, que haya una reducción de las desigualdades y que respetemos los ecosistemas del alrededor. Todo esto es enormemente difícil y requeriría que todos los que se interesan por el tema trabajaran muy arduamente en los próximos años. Que si tratamos de ver hacia el futuro, ¿qué ve uno del futuro? Muy fácilmente lo que vamos a tener, si nos cambian los patrones, es hacer una metrópoli pobre. Una metrópoli de unos 30 millones de habitantes, muy pobre, como existen muchas en el mundo, hay muchas así en el África, en el Asia. La palabra metrópoli no mejora automáticamente la vida de la gente. Podríamos si se obrara con conciencia, con inteligencia, como con todas las cosas que nos ha dicho aquí Peter, podríamos tener algo diferente, podríamos llegar a que Bogotá fuera simplemente una capital cultural y una capital comercial, y que en otras ciudades el poder político se ejerciera y el poder económico también. Pero esto es muy difícil, ha sido muy complicado a lo largo de la historia, hay gente que lo ha tratado de hacer. Porque en las otras ciudades también hay problemas. Muchas de las cosas que les he dicho las podría repetir en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Y si uno analiza en general la red con respecto a los 17 objetivos, pues solamente hay uno que es el lograr alianzas. Sí hemos hecho alianzas, se han hecho alianzas, y esta reunión es una prueba de que se pueden hacer alianzas. Y hay otros objetivos que en otras ciudades se están logrando, la igualdad de género también se está logrando, el agua limpia y el saneamiento se está logrando, la acción por el clima, pero lo mismo, hay objetivos muy complicados de lograr por la situación general del país, sobre todo por la situación económica del país. ¿Qué hacer?
Hay una meta muy interesante en el objetivo 11, que les voy a leer porque tal vez no se alcanza a ver desde atrás. Aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica en consonancia con el marco de Sendai la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. Esto nos puede dar una indicación de lo que se puede hacer. Ayer, como les decía, el DNP presentó un informe con la Universidad de Nueva York, en donde dicen que tiene ya 109 ciudades identificadas detalladamente, que las escogió porque ahí están las capitales, o sea, todas las que tienen el poder político, y están muchas de las que tienen el poder económico. Yo pienso, ¿por qué no examinamos detalladamente esas 109 ciudades y vemos en dónde se puede hacer esto? Con todos los instrumentos nacionales e internacionales que existen, habrá dentro de esas 109 ciudades 20, 30, 40 donde se puede hacer esto. De pronto podríamos conformar una red de ciudades para hacer más sostenible el planeta. En realidad lo que hay que hacer, y eso tiene que ver con cosas que yo he venido diciendo en los últimos 20 años, es reconocer la complejidad de la situación. O sea, darnos cuenta de que a esta situación hemos llegado es por unas cadenas de simplificaciones, muchas de ellas de las ciencias económicas y las ciencias políticas. Y esas simplificaciones tienen algo muy grave, que es que todas tienden a olvidar la estructura física, la estructura ecológica en donde las ciudades se construyen. Hay que reconocer la complejidad de la realidad. Y hay que actuar no solamente en las ciudades, sino en el conjunto. Porque si no se resuelve el conjunto, la totalidad de cada país, los problemas de las ciudades van a seguir aumentando. Si volvemos las ciudades como el único sitio en donde hay empleo, el único sitio en donde hay servicios, pues eso poco a poco la gente que queda en los campos va a venir y va a aumentar los problemas. Y yo creo que es un problema de objetivos. Los 17 objetivos yo creo que son demasiados. Yo creo que al mismo tiempo el objetivo que ponen los economistas, el de aumentar la tasa de crecimiento, es demasiado simple. Y pienso que en América Latina ya se está trabajando en lograr objetivos más realistas. Yo aquí tengo uno, que es el objetivo que lograron poner en la Constitución del Ecuador y de Bolivia, el buen vivir. Yo creo muy difícil que logramos ser todos ricos en Colombia, pero de pronto sí logramos que todos vivamos bien. ¿Cómo? De pronto modificando la red de ciudades, construyendo nuevas ciudades desde un principio, haciendo que estas nuevas ciudades sean modelo en lo ecológico, en lo ambiental, en lo económico, en lo social. Eso es posible. Pero al mismo tiempo restaurando los ecosistemas. Porque lo que tenemos hoy día en la región Caribe y en la región andina es un deterioro profundo de los ecosistemas, como hemos visto, por ejemplo, en la conferencia que oímos sobre Cartagena. Un deterioro muy profundo de los ecosistemas. Todo esto cuesta plata, pero hay una norma que yo pienso que puede ayudar y que no es muy costosa, que es cambiar nuestras formas de mirar el planeta.
es cambiar nuestras formas de mirar el mundo. Y cambiarlas en tal forma que automáticamente reconozcamos la complejidad y encontremos soluciones complejas a esa complejidad. Mirar amplia y profundamente, no solamente mirar el bosque, sino mirar también los árboles. Ver interrelaciones, como hemos insistido los ambientalistas continuamente, interrelaciones entre todos los elementos, lo cual nos lleva a reconocer la complejidad. Observar el pasado con cuidado y ver dinámicamente, tratando de prever el futuro, y tener siempre en el mirar algo que puede llamarse el deber ser. Siempre mirar las cosas pensando en cómo podrían ser mejores. Y finalmente, ver lo que podría llamarse la otredad con respeto. Los ecólogos nos han enseñado a mirar con respeto a las otras especies. No es suficiente. Tenemos que mirar con respeto a las otras personas. Tenemos que mirar con respeto, inclusive, como lo hacen los cogis, a las partes inanimadas del paisaje, a los cerros, a los montes. Hay que mirar con respeto toda la otredad. Y eso es lo que yo les quería decir en este momento y les agradezco que me hayan dado la oportunidad. Muchas gracias. Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.